Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? Una vez más, alabanzas para Él, digamos gloria a Dios. Saludarlos en el nombre de Jesús a todos y darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar una vez más con ustedes, alabando el nombre del Señor. Saludar a la directiva de la escuela dominical y agradecerles por la invitación que me hicieran para estar en esta noche y mañana en este lugar predicando la palabra del Señor. Y de corazón desear y esperar ser de bendición para todos ustedes con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a tomar la palabra del Señor en esta noche y vamos a leer Hebreos 11:23. Amén. Hebreos 11:23. Ahí vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Amén. Hasta el versículo 28 de forma alternada. Del 23 al 28. Hebreos 11:23 al 28. Amén. ¿Lo han hallado ya? Entonces leámoslo en forma alternada. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Démosle al Señor alabanza, digamos gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos, tenga la bondad. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos oído el tema de esta noche, ¿cierto? Ya sabemos cuál es. Ahora los quiero invitar en el nombre del Señor. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Yo quiero ver una mamá que cuando su hijo nació le pareció feo. Levante la mano la mamá que vio a su hijo y dijo, muy feo este peladito. ¿Ah? Hermanos, a ver, es que escucho mucha bulla en el medio del pueblo. Hermanos, aunque ustedes digan que los niños recién nacidos son bonitos, los niños recién nacidos son feos. Todos. Empiezan porque están hinchaditos. Ellos no son bonitos. Pero, ¿qué mamá ve feo el niño que nació? Ninguna. Y todo el que va a visitarla dice, ¡ay, tan lindo el niño! Claro que al principio siempre dicen, ¡tan lindo el niño! Sí que se parece al papá. Pero cuando el peladito se va poniendo bonito, entonces, ¡ay, tan lindo! Se parece mucho a la mamá. Porque es así. ¿Por qué razón la Biblia hace énfasis que los padres de Moisés lo vieron hermoso? Yo quisiera entonces en esta noche invitarlo, que no, esa hermosura de la que habla, no hace relación a lo normal de verlo bonito cuando nace, sino que ellos visualizaron en ese niño algo más que simplemente la belleza de que es mi hijo que me nace. Lo vieron hermoso. ¿Qué fue lo que vieron en el muchacho? Que
problemas que nosotros tenemos es ¿qué ha visto usted en sus hijos? Cuando a usted le nace un niño, ¿usted qué ve en ese niño? Las mamás o los papás, cuando uno se casa, dice yo quiero tener 2, 3 hijos, un hijo y ya. Pero ¿qué proyecto tiene para ese hijo? ¿Hacia dónde lo quiere llevar? En la Biblia nos muestra, los padres le ponían nombre a los hijos. Y el nombre del hijo llevaba el destino que el muchacho iba a tener en la vida. O sea, no era simplemente tengamos hijos. No. Cada hijo venía con un propósito. Amén. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, esta noche, cuando estamos hablando de preparando nuestro relevo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo en el hijo que ha nacido? Amén. Cada padre de familia aquí, cada madre, piense cuántos hijos tiene, dígaselo a sí mismo y a sí misma. A ver, si lo están haciendo, haga el ejercicio. Tengo tantos hijos. Nómbrelos en su mente, fulano, sutano, sutano. Ahora pregúntese por cada uno de ellos en un momento, ¿qué propósito tiene para ese hijo? Hágase ese ejercicio. Amén. Amén. Mire, hermanos, mi mamá fue madre de 12 hijos. Se le murieron 6, le quedaron 6. Y le voy a decir el propósito de mi mamá. Yo la oía orar. Y ella se lo decía a uno de frente. Ella me decía, Edgar, lo prefiero ver muerto que en una cantina. Yo lo prefiero recoger a pedacitos de donde sea que verlo a usted borracho. Yo tuve dolores para traerlo al mundo y usted tiene que ser para la gloria del Señor. Esa era mi madre. De los 6, todos los 6 estamos en el Evangelio, incluyendo el que mataron hace muchos años. Todos en el Evangelio. Mamá tenía una meta clara con nosotros. Yo lo digo, les cuento también mi experiencia. Yo tuve una meta clara con mis hijos, 3 hijos que tengo. Y yo le pedí al Señor mucho un varón. Cuando a mí me nació la primer hija, Adriana, normal, yo decía, yo quiero 2 hijos, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. Normal, nació Adriana, contento, una niña. Pero vino la segunda. Cuando a mí me dijeron que mi hija, en ese tiempo no había esa cosa de ahora, de que ya saben con tiempo, no. Esa era sorpresa. Cuando me avisaron en el hospital que me había nacido una niña, yo me descuaderné, digámoslo así. ¿Cómo sería que ese día me fui para el templo a ayunar, a pedirle a Dios que me ayudara a amar a esa muchachita? Porque yo eso no lo podía aceptar. Había hecho un negocio con la que era mi novia en el momento de novia, y luego mi esposa dijo, vamos a ser padres de 2 hijos. Y uno mujer, el otro hombre, y vienen 2 mujeres. Pero yo decía siempre, pero es que si yo tengo mujeres, no voy a tener un hijo pastor. Mire lo que yo tenía en mi mente, se lo digo. No era machismo, no. Es que yo quería tener un hijo pastor.
Pasaron 5 años con las 2 niñas y a mí eso de aquí. Hasta que un día le dije a Lili, hagamos un negocio. Intentémosle otra vez a ver qué pasa. Y bueno, ahí luchando con ella, al fin se dio que sí. Hermanos, el día que ese muchacho nació todavía no había lo que hay hoy. Yo, hermano, iba con unos nervios, había orado mucho, había ayunado. Y cuando me lo entregaron, y yo le vi esa cosita. ¡Ah! Yo ni lo podía creer. Y créame, yo me hice la meta que ese muchacho iba a ser pastor. Yo no pensé que él fuera médico, no pensé que él fuera futbolista, yo no pensé que él fuera profesional. Yo quería un día poder decir, tengo un hijo pastor. Yo no sé si usted se ha hecho esas metas en la vida, yo me hice esas. Mi hijo fue levantándose, creciendo aquí, fue parte de esa, era canzón, bueno, era de todo. Pero yo tenía una meta con él. Un día comenzó a jugar fútbol y salió bueno. Entonces empezó a crecer y él se ilusionó porque él lo llegaron a presentar en equipos para irse de futbolista profesional. Y yo decía, pero él va a ser pastor. Y él ilusionado y estuvo en el Atlético Huila, casi ya ahí entrando a la profesional. Cuando un día la llamada, yo estaba en Medellín, papá, me dañé la rodilla y se acabó el fútbol. Y se puso a llorar. Me lo llevé para Medellín y eso se encerraba días a llorar. Y yo le decía al Señor, tú sabes lo que yo quiero para él. Yo nunca le negué a mi hijo y le ayudaba para que fuera. Entonces me dijo, papá, entonces como no puedo ser un futbolista, yo quiero ser ciclista. Le dije, claro, camine, le compro la bicicleta. Y le compré una bicicleta, hice de todo, le compré todo para que fuera ciclista. Pero yo le decía al Señor, pero tú sabes que yo quiero que él sea un pastor. Eso estuvo por allá en Medellín, ciclismo en Bogotá, en un club por allá en la liga. Y molestó. Cuando un día llegó a la casa, apitadito ya. ¿Y usted qué dijo? No, papá, me vine. Yo voy a entrenar desde aquí. Y eso todos los días, se madrugaba y llegaba tarde, estaba chupado. De tanto montar en bicicleta. Y lloré. Un poquito como medio indiferente con la iglesia y lloré. Pero un día comencé a ver que se iba solo para el templo a orar. Y cualquier día me fui y me puse a ponerle cuidado que eso llorar. Chillido allá, algo está pasando. Algo está pasando. Se ponía a tocar esa batería porque yo le di a él curso de guitarra, de batería profesional, todo eso con la meta de que fuera lo que yo quería que fuera. Sin nunca decirle que yo quería que fuera lo que yo quería que fuera. Una vez, y eso comenzó en los cultos ayudando, y yo dije, un día me dijo, papá, yo le quiero ayudar a usted. Le dije, claro, hágale a ver. Comience, y lo empecé a usar y a ponerlo y a llevarlo. Pasó un tiempo y un día me dijo, papá, el Señor me ha llamado al santo ministerio. Oiga, y eso, y me contó la historia. Le dije, bueno, listo. Hay un pastor por allá en el Tolima que necesita quien le ayude y lo mandé por allá. Aguantó hambre, aguantó humillaciones, le pasó de todo. Pero hoy está en el Limonar predicando la palabra del Señor y es el tesorero de los jóvenes a nivel distrital. Se los cuento para la gloria del Señor. Y si usted cree que el Señor lo hace, denle un aplauso al Señor esta noche. ¡Gloria a Dios!
Amén. Hermanos, es que los papás vieron en Moisés lo que tenía que ser, y en el tiempo de su crianza hicieron un día. No fueron los papás los que le dijeron a Moisés, nosotros lo necesitamos para que Jehová o para que el Señor lo ayude o lo ponga. No, dice que Moisés mismo tomó la determinación, él solito. Usted sabe por qué hay muchos muchachos que se nos está perdiendo, porque hay que traerlos a las malas a la iglesia. Hay padres casi que obligando a sus hijos a venir porque están rebeldes. Muchachos que nacieron en esta congregación, que en este altar los presentaron al Señor, pero que no han vivido una verdadera experiencia espiritual con Dios. Y es necesario que ellos tengan una experiencia con el Señor. Amén. Aleluya. Mire, hermanos, los padres a veces nos contentamos con muy poquito. Ay, hermano, pero gracias a Dios, él es ahí rebelde y todo, pero a lo menos va a la iglesia. Que sí, eso es bueno. Eso es bueno. Pero eso no es todo. Su hijo puede que no falte a culto. Pero yo le pregunto, si estamos hablando de un relevo, ¿ustedes saben qué es un relevo? En las carreras, mire, ponen el primer corredor. El primer corredor es bueno, porque son 4. Pero el segundo tiene que ser mejor que el primero. El tercero tiene que ser mejor que el segundo. Y el último es el mejor de todos. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo contentarme con entregarle a alguien el testigo cuando ese alguien no está proyectado a ser mejor que yo. Hermanos, créame, yo se lo digo a mi hijo siempre. Hijo, mire lo que el Señor me ha dado a mí y propóngase que usted va a ir mucho más lejos de lo que yo he logrado ir. Amén. Porque les voy a decir, mi papá fue un buen pastor, pero él no pasó de ser un pastor de congregación, nunca, pero fue un dirigente. Y yo desde muchacho dije, yo voy a superar a mi papá. Yo tengo que llegar más lejos, hacer más cosas que papá, porque debo ser mejor que mi papá. Y en esta noche yo le digo a los muchachos aquí presentes, si su papá ha sido un buen cristiano, propóngase ser mejor cristiano que su papá y su mamá. Si su papá ha sido un buen servidor en esta iglesia, diga, yo voy a ser mejor servidor que mi papá para honrarlo a él. ¿No les parece que eso merece una alabanza al Señor? ¡Aleluya! Porque el segundo corredor debe ser mejor que el primero, el tercero mejor que el segundo y el cuarto mejor que el tercero. ¿Cómo fueron sus padres o cómo son sus padres como cristianos? El suyo no viene a la iglesia, bueno, usted ya viene, entonces le está ganando. ¿Quién tiene su hijo al lado ahí? Los que lo tienen. Tómese de la mano con su hijo, tómese, con el hijo que tenga ahí. Y yo voy a invitar a ese hijo que piense, si ese señor o esa señora que tiene al lado han sido buenos cristianos o no. Y que se diga en esta noche, mi meta es ser mejor que él o mejor que ella. Amén. A ver, un papá que le diga a su hijo ahí, hijo, me tienes que superar. Dígaselo. Dígale a su hijo, hijo, me tienes que superar. Rete a su hijo a que sea mejor. Porque si vamos
Hermano, ¿qué está viendo en su hijo? Gloria a Dios. Hermanos, vea, no permita, los hijos hay un momento que comienzan a tomar las determinaciones de lo que van a hacer en la vida, ¿cierto? Yo creo que por vuelta de los 15, 16 años, cuando los muchachos están terminando el bachiller, ellos comienzan a pensar qué van a hacer en la vida. Pero esos 14, 15, 16 años antes son los que determinan qué es lo que el muchacho va a escoger. Y lo determinan los papás del muchacho. ¿Para dónde va el muchacho? Soy yo el que determino. Porque miren lo que dice la Biblia. Los padres lo vieron niño hermoso, lo escondieron. Y cuando Moisés llegó a grande, decidió él ahora. Pero hay primero una etapa de los padres. Amén. Gloria al Señor. Cuando le nace el niño a Ana, o cuando ella hace el voto, ella es clara. Señor, si me dieres un hijo varón, yo te lo dedicaré a ti. ¿Cuánto tiempo? Dígalo bien, muy fuerte, ¿cuánto tiempo? Dígalo más fuerte, ¿cuánto tiempo? Más fuerte, dígalo. Sus hijos van a ser del Señor hasta que tengan 14, 15 años. Hasta que ellos se rebelen y no vuelvan a la iglesia. Es que no quiero volver a esa iglesia. Yo no quiero volver a servir. Yo no quiero volver a ayudar en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si los hijos se le dedican a Dios toda la vida. Levanten la mano los que aquí hay que han sido dedicados en el altar al Señor cuando nacieron. ¿Dónde están? Levanten la mano. Levántela. Levántenla, no le dé pena levantarla. A mí me dedicaron al Señor niño. A usted no lo dedicaron por un mes, ni 2 meses, ni por 15 años. A usted el día que lo presentaron en un altar, lo dedicaron a Dios para toda la vida. Y para que fuera el relevo de sus padres. Para que el día que sus padres ya no estén aquí en esta congregación, quedan los hijos de esos padres. Y cuando se mueran esos hijos, quedan los nietos. Y ahí va generación tras generación. Amén. Pues yo recuerdo el papá de Jairo, que ya murió. Fue de esta congregación ¿cuántos años? Pero ahí quedó el hijo. Y ahí vienen los hijos del hijo. Ahí va el relevo. Pero ¿cómo son los que vienen después? Si van a dar la medida de la carrera que estamos haciendo. ¿Amén o no? Y los padres prepararon a ese hijo. Pero a ese hijo ahora le toca preparar a los hijos para que cojan el testigo y corran. Ana no lo dedicó unos días al Señor. Si me dieres un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de su vida, todos. Y un día la mamá se murió. Ana murió y quedó pues Samuel. Y yo no creo que Samuel haya dicho, no, pues mi mamá ya se murió, yo no vuelvo por allá y esto se acabó. No. Era un profeta reconocido en Israel. Gloria al Señor, a través del cual Dios actuaba y traía toda la bendición que Israel tenía en ese momento. Gloria a Dios. Hermanos, pero en esta cuestión de relevo ya no entran solo los padres, entra la iglesia.
Y bueno, hoy no está el pastor aquí, pero entra el pastor. El pastor es muy clave. La iglesia es muy clave. Moisés un día tuvo que buscar un relevo. ¿Cuál fue el relevo de Moisés? Josué. Y usted ha leído la historia de Josué. La Biblia dice que Josué nunca se apartaba del tabernáculo del Señor. Amén. Ese muchacho era ahí. Un día Dios le dijo a Moisés: suba al monte solo. Al monte. Solo. Y lea la Biblia y verá que no se fue solo. Se llevó a Josué. Y yo no sé, yo he estudiado mucho eso. ¿Dónde se quedaría Josué 40 días y 40 noches? Porque él no subió allá al propio, a la cumbre del... No, él no llegó allá. Pero en algún lugar se quedó el muchacho esperando al viejo. Amén. Porque necesitamos servidores aquí en esta iglesia que se conviertan en un ejemplo, un modelo a seguir para los muchachos que vienen. Amén. Aquí hay gente que yo conozco hace muchos años y yo le pregunto: ¿qué modelo es usted para la generación que viene? Amén. Amén o no. Porque el muchacho está viendo y dice: yo ese hermano fulano lo conozco desde que yo me acuerdo. Conozco al hermano fulano y él siempre ha sido un buen servidor. Él siempre ha estado en la iglesia. Ese hermano siempre ha estado ahí. Pero si el muchacho ve que usted unos días funciona y otros no, le cuento que el problema del relevo se complica. Y yo les decía en la iglesia en estos días, predicando a los hermanos, les decía: yo tengo un problema grave hoy día. Las reuniones de pastores, hermanos, casi giran sobre lo mismo. Se vuelve monótono. Yo hace 36 años voy a reuniones de pastores. ¿Ustedes saben qué quisiera yo hoy en día? Ya no ir. ¡Qué pereza! Y tengo una esposa que no va a reuniones. Y ella, le digo: ¿va a ir a la reunión? No, yo por allá a oír lo mismo. Y yo digo: ella tiene razón. Pero créame, cuando yo miro la gente que yo he formado y veo a mi hijo, yo digo: a mí me toca. ¿Por qué? Porque yo soy el ejemplo para ese que viene. Amén. ¿Cuántos quieren que su hijo sea su relevo? Levanten la mano. Levanten la mano los que quieren ver a su hijo haciéndoles el relevo. Dejen de hablar mal del pastor en la casa. Así usted no quiere al pastor. Ya. No hable mal de él. El pastor. Hay unos oídos que oyen. Así usted esté que se muere de la rabia con el pastor. Calle la boca. No diga: el culto y no voy, qué pereza. No me gusta ese culto de las dorcas, ese culto está Si no quiere ir, de pronto diga: no sé. Pero no diga cosas que sus hijos saque tiempo para venir a ayunar. Que sus hijos se den cuenta que usted ayuna. Que sus hijos entren al cuarto y lo encuentren arrodillado orando. Que sus hijos lo vean leyendo Biblia. Créame, aunque muchas veces toca para que el muchacho me vea
estoy ahí. Porque él dice, aunque él no dice nada, pero en la mente de él se va grabando. Se va grabando. Amén. Cuando yo era pastor aquí en esta congregación, a nivel de familia me criticaban mucho, me cansaban mucho, porque yo diario mantenía un libro en la mano. Y Lili me molestaba, los hijos me molestaban pequeños y ya me cansaban. Pero yo hoy en día veo a mi hijo a toda hora con un libro en la mano. Se le grabó. Usted quiere un relevo, hágale. Amén. Y los voy a invitar a analizar el método de Elías. Oiga, ese método de Elías es maravilloso. Elías tenía una cita con Dios porque había llegado el momento, ¿sí o no? De él irse. Y él andaba con un muchacho que se llamaba Eliseo. ¿Y qué le dijo Elías a Eliseo? Eliseo, vámonos para Jericó, camine. ¿Sí fue así? ¿Cómo le dijo? Quédate, Eliseo. Quédate, Eliseo. ¿Y qué le dijo Eliseo? No. Hermanos, ¿no le parece que sería maravilloso que en vez de tener que luchar con el hijo para llevarlo al culto, el hijo le dijera a uno, papá, yo me voy con usted para el culto? ¿Cuál de los dos le parece mejor? Arréglese, Juan, arréglese que nos vamos. Ay, no quiero ir, esa pajareta. Váyase, yo no voy a ir. ¿O le gustaría que el muchacho antes le dijera a usted, vamos papá, vamos para el culto, yo quiero irme para el culto? Amén. ¿Qué necesito para que mi hijo quiera irse? Yo no lo tenga que obligar. En esta iglesia tiene que pasar algo. Y yo le preguntaba hoy a la hermana Liliana, que ella me dijo que bueno, que la 25. Y yo le pregunté, ¿y cuántos muchachos de todos los que han pasado por la escuela dominical se han quedado aquí en la iglesia? Algo tiene que pasar en la iglesia. Hermanos, nosotros necesitamos, como decía desde el pastor, los dirigentes, todos, que los muchachos que hay en la iglesia se amañen en la iglesia, que este sea un lugar agradable para ellos. Amén. Que el evangelio no sea una imposición para el muchacho, que el evangelio sea un placer. Amén. Pero ¿cuántos estarán deseando que su hijo sea policía, bombero, ingeniero, arquitecto, médico, cirujano, no sé qué cosas? Y si se ha puesto en la mente, yo quiero que mi hijo, mi hija, ese muchacho sea un servidor del Señor, que ese muchacho sea para la gloria del Señor. Amén. Conversaba con un papá esta semana y me dijo, se le quebró la voz a un pastor y me dijo, hermano, cometí la brutalidad de la vida. ¿Qué le pasó, hermano? Dijo, pues yo le pregunté por su hija y me dijo, cometí la brutalidad de la vida. Se quería hacer una carrera y aquí no la había, entonces la mandé por allá a otra parte y se descarrió. No quiere saber nada de Dios. Y yo pensaba, porque estaba pensando en este tema, tremendo que uno, por hacer de su hijo un profesional,
¿Ah? ¿Usted cree que yo quiero que John Freddy llegue a la casa diciéndome, papá, hice 3 edificios, vea, mírenlos acá, pero que también la boca le huela a aguardiente, a cerveza o a... ¿Usted cree que yo quiero eso? No, es mejor que no sea arquitecto, es mejor que no sea abogado, mejor que no sea médico, pero que yo me dé el lujo de ver a mi hijo, a mi hija en un altar alabando, glorificando, exaltando al Señor, sirviéndole a Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tengo un pensamiento que he anotado aquí. No necesitamos que nuestros hijos sean evangélicos o de la iglesia solamente. Necesitamos que nuestros hijos sean impactados por la gloria de Dios. Amén. Que ellos sientan el poder del Espíritu Santo. No, hermano, mi hijo va a la iglesia, sí, pero ¿qué hace en la iglesia? ¿Qué acontece con él? ¿Qué está pasando con él? Hermanos, si yo le digo a la iglesia en las Américas, acojan los adolescentes, acojan los niños, bríndenles cariño. Los muchachos son rebeldes, es verdad, a veces son groseros, pero hay que acogerlos, hay que cubrirlos, hay que esperar que pase esa etapa, que cuando pase, ellos se convierten en una tremenda bendición en la iglesia. ¿Amén o no? Hermano, cubra a sus hijos. No permita que en la iglesia alguien se los maltrate y haga que ellos a otros no le cuestan, hermano, no. A otros no le cuestan. Yo se lo digo con experiencia de pastor. ¿Usted cree que a uno no lo critican mucho con los hijitos de uno, hermano? Cuando estaban adolescentes, ustedes conocieron mis niñas cuando estaban empezando la adolescencia aquí en esta congregación. No era difícil, claro, las muchachas pillas, el muchacho pillo que hace cosas indebidas y es el hijo del pastor y es el hijo del pastor. Y uno sin saber qué hacer ataque aquí. Pero si yo tengo determinado lo que quiero para mi hijo, créame que yo me doy la pela por él. Yo me doy la pela por mi hijo. Yo lo tengo que cubrir, yo lo tengo que cuidar. Amén. Amén. No espere que su hijo sea perfecto. Espere que su hijo sea un santo. Que el muchacho quiera estar aquí. Y les voy a decir, yo soy hijo de un señor que él nos cría puro garrote. Mi papá por todo le pegaba a uno. La crianza de nosotros fue muy dura. Pero algo que yo aprendí, o sea que le vi a mi papá muy importante en la vida. Vean, hermanos, cuando yo tenía 14 años, yo quería ser guerrillero. Sí. De hecho, yo alcancé a tener contactos con personas que me iban a llevar para la guerrilla a los 14 años. A los 14 años yo odiaba la iglesia y odiaba a mi papá porque me pegaba mucho. De modo que yo me metía al sanitario, como no podía porque el viejo era muy bravo. Pero yo me metía al sanitario y me sentaba horas en el sanitario que me tenían que sacar. Me sentaba ahí. Y yo, ¿sabe qué hacía? Yo le echaba la madre a Dios. Le decía groserías a Dios y a mi papá. A los dos. Yo pensaba que mi papá era el predicador más malo que había. Yo me iba y me sentaba porque me tocaba ahí, como él nos vigilaba.
Pero yo decía, este señor sí predica muy maluco. El señor no sabe predicar. ¿Para qué pondrían a mi papá dizque el pastor? Yo era así. La cosa no estaba fácil. ¿Y cómo les parece que yo me arrepentí un día que mi papá predicó la palabra? Predicando ese señor al que yo odiaba, el señor al que yo veía que predicaba tan mal, Dios tocó mi corazón en un mensaje de él. Pero ¿sabe qué descubrí? Un día iba yo para el baño. El salón quedaba aquí y era una sala, y yo iba para el baño por acá, y yo oía un murmullo a las 2 de la mañana en una tierra fría por allá del norte de Caldas. Y yo iba, cuando yo oía un murmullo, y entonces yo me paré a ver qué era. De pronto vi en el altar el bulto, había un bulto allá. Era una ruana así, era un bulto ahí. No, era mi papá envuelto en una ruana. Y le digo, eso Dios no tuvo que permitir, yo estaba ahí. Cuando yo oí que mi papá le decía a Dios, Señor, ten misericordia de mi hijo Edgar. Y yo me puse a pensar, este viejo tan bruto que me pega tanto, que me maltrata, pero entonces él ora por mí. Esa noche realmente Dios trató conmigo, hermanos, porque me di cuenta que ese señor me amaba, a pesar, él era ordinario porque así lo habían enseñado, pero él en el corazón de él había un profundo amor por mí. Y hay padres que tienen un problema muy grave, como es que los muchachos cuando llegan a la adolescencia son tan rebeldes. El papá siempre regaña, siempre molesta, pero cuando lo abraza y le dice, mi hijo, usted es la niña de mis ojos, yo a usted lo quiero mucho. ¿Cuándo lo hace usted? ¿Cuántas veces abraza ese cansón, ese aburridor, ese grosero que hay en la casa para decirle, papi, como sea, pero yo a usted lo quiero mucho? Porque a veces es contestón, ¿sí o no? Muchachos como estos que están aquí, el hijo de Pinto, son contestones, son groseros. Eso no es mi culpa, hasta el Señor Jesús era grosero a esa edad. ¿Usted ha leído la Biblia? El Señor era contestón y de todo. Entonces, ¿por qué? Amén. Y yo aprendí esa experiencia de mi papá. Y nosotros cuando estábamos en Gigante vivimos una experiencia con Adriana y Julie, más que todo con Adriana. Adriana era muy grosera, muy grosera. No conmigo, con la mamá. Ella con la mamá era terrible. Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le dije a mi señora, vamos a hacer una cosa, vamos a aplicar el método Pablo Molina. Claro, ella pensó que era el del puente. Y no, ese no. A las 2 de la mañana nos vamos a ir a la pieza de ella a orar. Y a las 2 de la mañana nos levantamos y nos fuimos. Y mientras ellas dormían, nosotros invocábamos el nombre de Jesús. Hermanos, se los digo en el nombre del Señor, ese método es infalible. Le cuento que eso comenzaron a dar una vuelta y se convirtieron en una bendición para nosotros. Amén. Usted tiene que entender que los muchachos se encuentran con cosas. Hay cosas que su hijo no le cuenta, hay cosas que le pasan en el colegio que no le cuentan. Aquí la hermana estaba orando, dijo, la hermana estaba, que muchachas que ya estaban en la prostitución, y yo miré las niñas tan pequeñas y que muchas ya están en la prostitución de las que están allá, y que estas están aquí, y que otras que son maltratadas. Pero yo me pensé en el momento,
¿cuántas de las que están cantando ahí no las habrá manoseado alguien malintencionado? Un tío, un primo, un familiar. ¿Cuántos no le habrán hecho daño a una niña, a un niño, a un muchacho de los que hay aquí esta noche? Y el muchacho ni contó siquiera. ¿A cuántos ya los habrán invitado a fumar marihuana, a comerse en esas pepas que comen ahora los muchachos? ¿A cuántos? ¿A cuántos no los habrán intentado o seducido a la fornicación? Pero son los que van a tomar el testigo para correr. ¿Qué necesitamos en esta noche? Contrarrestar la obra del enemigo en nuestros hijos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque muchos están utilizando el método del alegato. Y el muchacho sabe que dice, mi mamá ya me tiene hasta aquí. ¿O no? Claro, hermano. Porque se lo digo, hasta uno de viejo se cansa. Yo hay veces que le digo a Lili, usted me tiene hasta aquí ya con esa legadera, esa cansadera. Y uno un viejo, ahora como era un muchacho, una muchacha. Ojalá le pudiera decir el hijo esta noche a la mamá, mamá, es que usted sí me cansa demasiado. Y que la mamá lo escuchara. Y verá que usted se vuelve cansona. Y en vez de cansar tanto, está bien que diga las cosas, pero añádale algo más, añádale oración, añádale ejemplo, tráigalo aquí, venga, que la familia esté aquí y que se sientan felices aquí. Iglesia del Señor, hermanos, que forman esos corrillos para conversar. ¿Por qué primero no le dan el abrazo al muchacho? ¿Por qué no unen las familias, que los hijos de fulano con los de sultano y todo bien unido? Que los papás también están unidos entre ellos, que sean una familia para que los muchachos se sientan felices en la iglesia. Amén. En una iglesia había una hermana servidora. Era de las Dorcas. Y un día me dijo, ay, esa hermana fulana me cae como patada al hígado. Patada al hígado. Imagínense una patada en el hígado. Imagínense una patada en el hígado. Y luego me habló de otra y le dije y me dijo, y esa otra hermana también me cae como patada al hígado. Y me nombró unas 3. Y yo le dije, ¿y usted no es la presidenta de Dorcas? Me dijo, sí, hermano, y ya, vea qué presidenta de Dorcas tienen en esa iglesia. Muy buena. ¿Usted cree que usted viendo que la otra hermana viene allá y usted viene aquí para irse por allá, lo que la dice, uy, yo por ahí no me voy porque allá viene esa vieja, viene y da la vuelta aquí y se va por acá, que su hijo no está dándose cuenta? ¿Usted cree que los muchachos son bobos? Él ve y ella ve y ve que la otra y oye lo que usted ha dicho de la otra y que es chismosa o que es lo que sea, y luego ven a esa otra aquí y que aleluya y que y el muchacho dice, ven, y es una chismosa y vea dónde la tienen. Yo lo invito a pensar en sus hijos. Hay muchas cosas que hay que dejar de hacer por los hijos. Y hay muchas cosas que hay que hacer por los hijos. Y yo lo invito a que se gane a sus hijos para el Señor. Pero no para que vengan a la iglesia, a este templo, no. Para que un día sean tocados por el poder del Espíritu Santo, movidos por la presencia de Dios. Amén. Amén. Este mundo está lleno de evangélicos. Este mundo está lleno de religiosos. Necesitamos un relevo, pero no de religiosos.
Necesitamos un relevo de muchachos tocados por el Espíritu Santo. Enséñele a su hijo a leer Biblia. Anoche estaba en una semana vacacional también en Pitamiento en Los Pinos, y me pareció tan bueno que hicieron entre familias una competencia de versículos y daban premio, y venían las familias y la familia que más versículos diga, y decía el uno y decía el otro, y luego venía otra familia. Oiga, me pareció tan bonito. Dije, están enseñando a los muchachos a retener versículos. Problema que los de ahora tienen gravísimo. Los muchachos de ahora no saben Biblia. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando cómo van a correr. Si no les enseñamos a leer Biblia, si no los enseñamos a orar, si no los enseñamos a depender de Dios, si no les enseñamos a poner al Señor en primer lugar. Amén. ¿Usted quiere que su hijo sea un buen corredor? ¿Que corra mejor que usted o no? ¿Cuántos quieren que su hijo sea un mejor corredor que ustedes? Enséñele y ore por él. Yo le voy a invitar esta noche a estar en pie. Amén. Yo no sé qué sueños tiene con sus hijos, pero yo lo voy a invitar que tenga el valor de esta noche de decirle al Señor, pero yo lo que quiero a mí es ver a mi hijo sirviéndote en mi vida. Y no sirviendo de cualquier manera. A veces para que el muchacho se quede, lo llevamos, lo ponemos en cositas, pero qué bueno que no sea de cualquier manera, ni obligado por usted, ni ahí a la fuerza, no, que le nazca de corazón servirle a Dios. Hay alguien que quiere venir con sus hijos al altar. Como este altar es pequeño, no se arrodillen ahí de pie, ahí la familia en el altar. Venga y preséntele su hijo al Señor. Preséntele su hijo.